El dinero no va para quien trabaja más, va para quien entiende mejor el juego invisible detrás de las transacciones humanas. Puedes pasar 30 años despertando temprano, cumpliendo metas, siendo disciplinado, y terminar con menos patrimonio que alguien que trabaja 4 horas al día, pero comprendió algo que tú ignoraste. El dinero es lenguaje, y quien no habla su lenguaje está condenado a nunca tenerlo de verdad. Existe un tipo de persona que atrae dinero sin esfuerzo aparente, no porque sea más inteligente, no porque haya nacido rico, sino porque hackeó el código psicológico que gobierna el valor, la percepción y el intercambio. Mientras tú vendes tiempo, esa persona vende posición. Mientras tú ofreces servicio, esa persona ofrece enigma, y el mercado siempre paga más por aquello que no entiende completamente que por lo que puede tasar con facilidad. ¿Crees que es coincidencia? ¿Que algunas personas simplemente tienen suerte? No, tienen patrón. Y el patrón puede estudiarse, decodificarse y replicarse. El problema es que la mayoría está demasiado ocupada vendiendo esfuerzo, como para darse cuenta de que el esfuerzo es commodity, y la commodity siempre termina barata. Lo que valoriza no es el sudor, es la ilegibilidad estratégica. Hoy vas a entender por qué personas mediocres se vuelven ricas mientras personas brillantes se quedan pobres. Porque el esfuerzo no garantiza resultado. Y por qué, si no dominas la psicología invisible del dinero, pasarás toda la vida probando tu valor sin nunca ser valorado. La mayoría de las personas pierde dinero incluso antes de ganarlo, porque se posicionan mal desde la primera interacción. Se presentan como disponibles, como accesibles, como ansiosas por aprobación, y en el exacto momento en que hacen eso, ya determinaron el precio bajo que van a recibir, porque el mercado no paga por lo que haces, paga por lo que significas. Cuando te vendes explicando de más, estás comunicando inseguridad. Cuando aceptas cualquier condición para cerrar un trato, estás comunicando desesperación. Cuando respondes inmediatamente a cada mensaje, estás comunicando disponibilidad infinita. Y la disponibilidad infinita tiene valor cero, porque el ser humano solo valora lo que es escaso, y tú acabas de volverte abundante. Mientras tanto, hay personas cobrando el triple por un servicio inferior, no porque el servicio sea mejor, sino porque la presentación es ilegible, no se explican, no se justifican, no demuestran necesidad de convencer, simplemente existen en un nivel superior y dejan que el mercado interprete eso como valor real. Y el mercado interpreta, siempre interpreta, porque la percepción es realidad en la economía de la atención. El error invisible no es la falta de competencia, es el exceso de transparencia. Muestras todo tu proceso, revelas todo tu esfuerzo, expones toda tu vulnerabilidad. Y al hacer eso, destruyes la mística que sostiene el precio alto. Porque el precio alto no viene de la justificación, viene del misterio. Y tú estás dando una clase gratuita de cómo replicarte, cuando deberías estar construyendo una barrera infranqueable de percepción. Existe un encuadre que gobierna toda negociación incluso antes de que se diga la primera palabra. Es el encuadre de quien necesita a quién. Y quien demuestra necesitar primero siempre pierde. No porque el otro sea cruel, sino porque la dinámica de poder es matemática, y la matemática no tiene piedad de quien no entiende las reglas. Cuando envías una propuesta sin que te la pidan, ya te colocaste en una posición inferior. Cuando preguntas, ¿cuánto puedes pagar?, acabas de transferir el control de la fijación de precio a quien no tiene interés en valorarte. Cuando aceptas una reunión sin un compromiso definido, estás señalizando que tu tiempo no tiene valor. Y si tu tiempo no tiene valor para ti, ¿por qué lo tendría para el cliente? Observa cómo funciona esto en el mercado de alto valor. Nadie persigue clientes. El cliente es calificado. Nadie vende beneficios. Los beneficios son implícitos. Nadie justifica el precio. El precio se declara como un hecho consumado, y a quien cuestiona se le redirige amablemente a opciones más accesibles. No hay agresividad, solo claridad de posicionamiento. Y la claridad de posicionamiento siempre domina la ansiedad de venta. La verdad que Maquiavelo te diría es simple. Quien controla el encuadre controla el valor. Si te presentas como proveedor de servicios, serás tratado como costo. Si te presentas como solución rara, serás tratado como inversión. Y la inversión recibe un presupuesto diferente al costo, no porque el trabajo sea distinto, sino porque el frame es distinto. Y el frame lo es todo. Existe un momento en toda negociación que separa al amateur del profesional. Es el momento después de que declaras el precio. El amateur llena el silencio con justificación. El profesional sostiene el silencio hasta que el otro se mueve.
Porque quien habla primero después de que el precio es declarado está en posición de debilidad, y la debilidad siempre negocia hacia abajo. Cuando declaras el valor e inmediatamente empiezas a explicar por qué vale eso, acabas de comunicar duda. Y si tú dudas de tu propio valor, ¿cómo esperas que el otro no dude? El silencio después de la fijación de precio es una prueba de cuánto crees en lo que estás cobrando, y la mayoría falla en esa prueba en menos de 5 segundos, porque no soporta la presión del vacío. El dinero respeta a quien no necesita convencer, porque convencer es evidencia de inseguridad, y la inseguridad repele inversión. Cuando simplemente declaras el precio y esperas, estás comunicando que eso no está en negociación, está en aceptación o rechazo, y esa firmeza silenciosa reposiciona toda la dinámica. Ahora ya no eres tú intentando vender, es el otro decidiendo si se califica para comprar. Maquiavelo entendía que el poder no está en la persuasión, está en la inmovilidad. El príncipe que negocia demasiado pierde autoridad. El príncipe que simplemente declara y espera mantiene respeto, no porque sea inflexible, sino porque sabe que la flexibilidad demostrada antes de la presión es debilidad. La flexibilidad demostrada después de una presión sostenida es estrategia, y entre ambas hay un abismo de resultado financiero. La inversión más poderosa en negociación es transformar la venta en selección. Cuando dejas de intentar convencer y empiezas a filtrar quién sirve para trabajar contigo, toda la dinámica se invierte. Ahora, ya no eres tú suplicando por una oportunidad, eres tú concediendo acceso. Y el acceso siempre vale más que la disponibilidad. Frases como, vamos a ver si tiene sentido trabajar juntos, o, necesito entender si eres el perfil ideal para este proyecto, no son arrogancia, son reposicionamiento estratégico. Acabas de comunicar que hay criterio, y el criterio comunica valor, porque solo quien es valioso puede darse el lujo de rechazar. El desesperado acepta todo, y aceptar todo es garantía de ser irrespetado. Cuando inviertes el juego y empiezas a hacer preguntas calificadoras antes de presentar una solución, estás hackeando la psicología del comprador, porque ahora él necesita probarte que merece tu atención, y en el momento en que entra en ese juego, ya ganaste. No porque manipulaste, sino porque estableciste una jerarquía clara, y la jerarquía clara siempre precede a una transacción justa. Esta inversión funciona porque viola la expectativa. Todo el mundo está acostumbrado al proveedor de servicios desesperado. Cuando aparece alguien que no está desesperado, que tiene criterio, que puede decir no, el cerebro del comprador se recalibra. Automáticamente le asigna un valor mayor, no porque entendió mejor el servicio, sino porque la rareza fue señalizada, y la rareza siempre manda precio premium. Las personas que atraen dinero tienen algo en común, no están en urgencia, no tienen prisa por cerrar, no están ansiosas por aprobación, no están actuando seguridad, simplemente existen en un estado de indiferencia calibrada, y esa indiferencia no es desinterés, es ausencia de necesidad, y la ausencia de necesidad es el mayor señalizador de valor que existe. Cuando entras a una reunión y no estás tratando de impresionar, algo cambia, tu postura se relaja, tu habla se desacelera, tu mirada sostiene el contacto sin esfuerzo, y todo eso comunica, silenciosamente, que no necesitas ese resultado específico, que tienes opciones, que tu supervivencia no depende de esa conversación, y eso, paradójicamente, aumenta drásticamente la probabilidad de conversión. Observa cómo funciona esto físicamente. Alguien te ofrece una propuesta baja, no te ofendes, no argumentas, no intentas convencer del mayor valor, simplemente mantienes una expresión neutra, haces una pausa larga y respondes, entiendo, entonces no es para ti, y te levantas. No hay agresividad, solo desapego, y el desapego bien ejecutado siempre fuerza una recalibración de la otra parte. La inmovilidad emocional frente a la objeción es el arma más poderosa en negociación, porque la objeción es una prueba, y la mayoría falla en la prueba inmediatamente intentando revertirla. Pero cuando simplemente aceptas la objeción como decisión final, y te mueves para salir, obligas al comprador a percibir que está perdiendo acceso, y el miedo a perder siempre supera el deseo de ganar. No necesitaste convencer, solo te negaste a ser devaluado. La estrategia más contraintuitiva para atraer dinero es desaparecer en el momento en que esperan que insistas. Cuando envías una propuesta y no recibes respuesta, la mayoría envía un follow-up inmediato, solo revisando si viste mi mensaje, y con esa frase,
destruyó todo el posicionamiento de valor, porque acabas de comunicar disponibilidad desesperada. Cuando simplemente desapareces después de presentar valor, algo psicológico ocurre del otro lado. Esperaban insistencia, esperaban persecución, esperaban que probaras que los necesitas, pero no hiciste nada de eso, simplemente seguiste adelante, y esa ausencia crea vacío, y el vacío genera curiosidad, y la curiosidad genera movimiento de ellos hacia ti. Esto funciona porque viola el guión social. Todo el mundo está acostumbrado al vendedor insistente. Cuando aparece alguien que presenta valor y desaparece, el cerebro interpreta como escasez real. Si no me está persiguiendo, debe tener otras opciones mejores. Y esa interpretación, incluso inconsciente, te reposiciona en un estatus superior, sin que hayas dicho una sola palabra adicional. Maquiavelo sabía que el príncipe no persigue alianzas, las ofrece, y si la oferta no es aceptada, se mueve, porque perseguir es admitir necesidad, y la necesidad admitida es vulnerabilidad expuesta, y la vulnerabilidad expuesta es garantía de términos desfavorables. No desapareces por orgullo, desapareces por estrategia, porque la ausencia bien ejecutada siempre trae un retorno mejor que la presencia suplicante. Existe una identidad que separa a quien tiene dinero de quien atrae dinero. Quien tiene dinero trabaja por dinero. Quien atrae dinero trabaja por posición, y la posición se construye a través de patrones de comportamiento que señalan valor independientemente del resultado inmediato. Es la persona que llega 15 minutos tarde a una reunión sin disculparse, que cancela un compromiso sin justificar urgencia, que cobra el doble del mercado sin explicar por qué. Cuando te conviertes en observador del juego de percepción en lugar de jugador desesperado, te das cuenta de que todo es señalización. ¿Cómo respondes un email? ¿Cuánto tiempo tardas en devolver un contacto? Si aceptas o no la primera propuesta, si demuestras o no necesidad de agradar. Cada microdecisión está comunicando tu valor de mercado, y la mayoría está comunicando desvalorización sin darse cuenta. Esa identidad genera incomodidad en quienes aún están en modo escasez, porque ya no estás compitiendo por precio, ya no estás intentando ser la opción más accesible, te convertiste en la opción cara a la que las personas aspiran cuando finalmente tengan un presupuesto real, y ser aspiracional es infinitamente más lucrativo que ser accesible, porque lo accesible es replicable, lo aspiracional es único. El autodominio financiero no es ganar más dinero, es no necesitar probar valor. Cuando dejas de justificarte, el mercado llena el vacío con una interpretación favorable. Cuando dejas de competir por precio, solo quienes tienen presupuesto real te buscan. Cuando dejas de perseguir, empiezan a perseguirte, no porque te hayas vuelto mejor, sino porque dejaste de señalar desesperación, y la desesperación repele el dinero real. Hackear la psicología del dinero tiene un costo que pocos están dispuestos a pagar. Vas a perder clientes que querían explotarte. Vas a perder oportunidades que en realidad eran trampas de su valoración. Vas a perder la sensación reconfortante de ser elegido por cualquiera, porque decidiste ser elegido solo por quienes reconocen valor real. Y eso elimina al 90% del mercado inmediatamente. Las personas te van a acusar de arrogante, van a decir que te crees mucho, van a cuestionar si realmente vales lo que cobras, y tú no te vas a defender, porque defenderse es admitir duda, simplemente vas a seguir cobrando lo mismo, y quienes realmente tienen capacidad de pagar, van a pagar, porque entienden que el precio alto es, con frecuencia, protección contra un mal cliente, pero a cambio ganas algo que la subvaloración nunca ofrece, respeto. Cuando cobras caro, el cliente te trata diferente, valora tu tiempo, respeta tu proceso, no cuestiona cada decisión, porque la inversión alta crea compromiso psicológico, y el compromiso psicológico genera confianza, no confianza en ti, confianza en su propia decisión de invertir, y esa confianza se traduce en libertad de ejecución. El cliente barato es un cliente difícil, porque no tiene piel en el juego, puede irse en cualquier momento sin dolor real, entonces cuestiona todo, exige todo, no respeta nada. El cliente caro es un cliente comprometido, porque invirtió, y la inversión exige retorno. Entonces te da espacio, te da recursos, te da autoridad, no porque sea mejor persona, sino porque su matemática emocional cambió, y la matemática emocional gobierna el comportamiento. El hacker psicológico que el dinero respeta no es el más habilidoso, es el más ilegible, no explica cómo funciona, no revela cuánto tiempo toma, no justifica el precio, simplemente existe en un nivel que obliga a interpretar valor, y la interpretación
siempre favorece a lo misterioso sobre lo transparente. Maquiavelo no enseñó al príncipe a ser amado, enseñó a ser respetado, y el respeto no viene de la accesibilidad, viene de la distancia calibrada, del criterio visible, de la capacidad demostrada de decir no. Cuando finalmente entiendes que el no es tu herramienta más valiosa, todo el juego cambia, porque ahora ya no estás vendiendo acceso a ti, estás vendiendo acceso a un resultado que solo tú entregas, y el resultado raro siempre manda un precio raro. Cuando dejas de competir por atención y empiezas a filtrar quién merece tu atención, algo fundamental se invierte. Ya no estás en el mercado masivo, estás en el mercado de élite, y la élite no se comporta como la masa. La élite no envía follow-up, la élite no da descuento, la élite no explica valor, la élite simplemente declara términos y espera que el mercado se ajuste, y el mercado siempre se ajusta, hacia arriba o hacia abajo, depende de dónde te posicionaste. El dinero no respeta el esfuerzo, respeta la posición, no respeta la competencia, respeta la percepción de competencia, no respeta el valor real, respeta los señalizadores de valor, y si dominas esos señalizadores, hackeas el sistema, no porque engañaste, sino porque entendiste que el sistema siempre fue psicológico, siempre fue un juego de percepción, y quien domina la percepción, domina la fijación de precios, y quien domina la fijación de precios, nunca volverá a ser pobre, no importa cuántas crisis vengan.